el otro que usó, espérame, es... Entonces Yahvé está mal. No es que esté mal. Porque así le dicen los testigos, ¿no? Sí, pero ellos están mal. O sea, ellos decir que ese es el nombre, no. Realmente el nombre es Y-H, W. es YHW o B o VH. En el 1521, me parece, es cuando les pusieron las vocales. ¿Por qué? Porque, insisto, no la tenían en el hebreo antiguo. Y los hebreos, además, no pronunciaban el nombre de Dios por temor. ¿Ok? Ese verbo, como ahí viene la nota, efectivamente, es el verbo ser. Sí. Por eso, ¿cómo se traduce? Yo soy el que soy. Yo soy. Es el verbo ser. Entonces, ¿el nombre de Dios es Jehová? No, no es Jehová. Es lo que los lingüistas han entendido que es lo más parecido es Yahweh o Yahvé. Yahweh lo usa la Biblia de las Américas. Yahvé lo usa muchas Biblias católicas. Es más parecido ese nombre, digamos, a cómo se manifestó. ¿Ok? Pero lo que sí es claro, y eso se refiere a la pronunciación, pero lo que sí es claro es que el verbo es ser. Y por eso, insisto, la traducción a nuestro castellano es yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque en la naturaleza misma de Dios está existir. Es decir, algo que es propio de Él, que es inmanente a Él, que es intrínseco en Él. Existir. Nosotros existimos, sí, pero no independientemente. No por nosotros mismos. Pero Él sí. Él es Dios. Y eso es lo que significa yo soy el que soy. Yo existo por mí mismo. Yo soy. Eso es lo que está diciendo Dios. Por eso quienes manifiestan que hay otros dioses, o que alguien creó a Dios, o que hay muchas creencias paganas que afirman eso, entre ellos los mormones, que afirman que Dios el Padre, Dios el Hijo y Satanás son hermanos, son dioses hermanos, por ejemplo. Okay. Lo que manejan los griegos, ¿no? De Zeus, y que Zeus como que lo toman como un dios, como que el dios que creó todo y tiene sus hermanos, ¿no? Que está el Hades y todo eso. Pero hay muchas creencias en ese sentido. Entonces, cuando Dios está diciendo yo soy, y yo soy el que soy, está diciendo eso. Existo por mí mismo. El término teológico, para que no se les haga extraño cuando se los digan, es aceidad, con S. Aceidad o autosuficiencia. ¿Qué es eso? Pues no es otra cosa que lo mismo de lo que estamos hablando. El atributo de Dios por el cual Él existe por sí mismo. Es necesaria su existencia porque está en su naturaleza. ¿Necesaria en qué sentido? No en nuestra lógica solamente, porque es obvio, sino que no podría dejar de existir, ni nunca pudo haber dejado de ser, ni fue creado, porque entonces no sería Dios. ¿Sí? Cuando nosotros vimos acerca de la existencia de Dios y hablamos, una de las evidencias es la existencia necesaria de Dios, es justamente esto. El Dios del que nosotros hablamos, el Dios que se ha revelado en la Biblia, no son esos dioses con minúscula, no son ese Zeus, no son ese Quetzalcóatl, no, es el Dios siempre existente, que existe por sí mismo, que no depende de nadie su existencia, ¿sí? Eterno, ya veremos ese atributo, pero ahorita estamos hablando de su autoexistencia. Existe por sí mismo, no depende de nada externo, nada fuera de Él. Él es Dios porque Él es Dios. ¿Sí? Entonces, una vez, por ejemplo, alguien me decía, no, es que para mí Dios es ese Dios que está formado en todas partes, panteísmo se le conoce, y Dios forma parte de ti, tú formas parte de Dios. Le dije, ok, entonces entiéndeme, no estamos hablando del mismo Dios. Oye, los mormones se dicen cristianos. Qué bueno, no hablamos del mismo Dios. No hay. Oh, es que el Dios de los católicos sí permite a su mamita.
no es el mismo Dios. ¿Ok? ¿Queda claro? Existe por sí mismo. Esa es la existencia necesaria de Dios. Dios es la existencia original, el yo soy. Noviciano, que es un padre de la iglesia, lo definió en algo muy sencillo. Que si nosotros entendemos y reflexionamos en esta frase tan corta y tan sencilla, lo vamos a entender. Dios no tiene origen. Dios no tiene origen. Cuando hablamos de origen, eso solo es algo de alguien creado. Alguien que tuvo un origen, que de ahí proviene, que tiene una causa. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de un pájaro, de un pollo, ¿de dónde viene el pájaro? Pues de un huevo. Y ese huevo, de un pájaro. Y ese pájaro, de un huevo. Y así, y nos vamos a ir para atrás hasta que llegamos a Dios. Esa pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, es muy fácil contestarla. Fue la gallina, porque Dios la creó así, como un ser maduro. Es la gallina. Entonces, a eso se refiere, al Dios que no tiene origen. Es el origen de todo. O sea, Él creó todo, pero nadie lo creó a Él. Dios es el origen de todo. Es lo que se conocería como la causa incausada. Es decir, es la causa de todo, pero que nada lo causó a Él. Nada lo causó. Él no deriva de nada. Es increado. ¿Sí? ¿Queda claro? Dios siempre ha existido. Vamos a un versículo que ya leímos. Isaías 43:13. Porque cuando lo leímos nos centramos en yo soy el único Dios. Pero veamos esto. Isaías 43:13. Antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Antes de que el día fuera, yo era. Ya estaba, no, ese no lo habíamos leído, perdón. Leímos el 10. Pero ya estaba. Dios ya estaba. Ya sabía, ya era Él. Vamos a leer. Por eso, A.W. Tozer dice, es un absurdo llamar a María la Madre de Dios. Sin duda, es la madre del cuerpo de Dios, de Jesús, pero no de Dios. Antes de María, Dios ya era. Antes de Abraham, Dios era. Antes de Adán, Dios era. Dios ya existía. Y además es una existencia independiente. Existe por sí mismo. ¿Sí? No depende de nadie más, de nada fuera de Él. Él es existente en sí mismo. Por eso cuando hablábamos acerca de la evidencia de la existencia de Dios, hablábamos de la necesaria existencia de Dios. No de que, como lo necesito en mi lógica, debe estar. No. Es que en su naturaleza misma está existir. Si habláramos que en algún momento Él no existió, entonces no es el Dios del que estamos hablando. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Fíjense, en el mismo Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, este sí lo habíamos leído, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Siempre. No hay Dios más que Él. El único Dios ya lo vimos, pero además, quien no depende de nada y más. Todos los demás, todos nosotros, todo ser visible, invisible, celestial o demoníaco, deriva su existencia de Dios. Es de Dios del que emana vida. Fíjense, Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida.
En tu luz veremos la luz. Él es la fuente de vida. Él es vida y de Él viene toda la vida. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo. De Él viene la vida. Igualmente del Hijo, porque es el mismo Dios. ¿Sí? Él es vida y de Él viene la vida. ¿Sí? Todos los demás dependemos de Él. Todo ser creado depende de Él. Él no. Él es independiente. Él existe por sí mismo. Ahora, veamos. Ya casi terminamos. ¿Cómo andan? ¿Ya están cansados, ¿verdad? Ok. Por el tiempo, ¿no? Sí, ya casi termino. Bueno, termino esta idea y ya después la retomamos. Nada más quiero que comparen y reflexionen esta manifestación de Dios que dice de sí mismo, yo soy el que soy. ¿Ok? Fijémonos lo que dice Pablo. 1 Corintios 15:10. Uno de mis versículos favoritos, me encanta. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Dios es lo que Él es porque Él es Dios. Pero nosotros somos por Él. Lo que somos es por Él, por su gracia, por su misericordia. En su momento, ya hablaremos de lo que es el ateísmo. Ya hablamos de lo que es el ateísmo racional. En su momento, primero Dios, hablaremos del ateísmo práctico. Impresionante. Pero por el momento nada más baste decir que el hombre, el pecado en el hombre nace de que el hombre cree que es independiente de Dios. Porque lo ve como que él puede hacer lo que quiere en muchas medidas. Y de verdad que vamos a ver eso. Y es impresionante. Porque el hombre se cree tan independiente que hasta se cree por encima de Dios. Y niega con sus hechos que hay un Dios. Entonces, por conclusión, nada más de esta parte, todavía no lo terminamos de ver, pero Dios es como no hay nada más en el mundo. Nada que conozcamos se le va a parecer. Dios existe por sí mismo. Dios existe por sí mismo. Dios es el yo soy del amor, la esencia de la santidad, la fuente de toda sabiduría. Dios es Dios, autoexistente, incausado, sin origen, causa de todo. ¿De acuerdo? La próxima estudio vamos a terminar esta parte del Dios autoexistente y hablaremos un poquito de qué pasaba en la eternidad pasada, antes de la creación. Está bien interesante esa parte. Bien interesante. Bueno, pues vamos a orar. Perdón, me emocioné mucho. No,